que no reconocemos, que no nombramos y que por lo tanto no nos queda fácil atender, o los recursos se nos vuelven muy pocos para poder salir del agobio y del cansancio. Y en las crisis sostenidas, pues claro que hay un largo aliento para que haya múltiples agobios y múltiples cansancios acumulados, uno sobre otro, sobreponiéndose, ¿no? Y entonces pensamos en la poesía. Y de muchas opciones de poesía, algo que Vera ha llamado el diario de la poesía cotidiana. Esto es lo que traemos para hoy, para pensar el agobio, para pensar el cuidado ante el agobio. Una primera propuesta es esa. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata la poesía y la poesía pensada como un diario donde encontrar en lo cotidiano una solución, una voz, una resonancia distinta al agobio? Así que Vera, tu momento ha llegado. Bueno, una de las cosas que quiere entregarles el taller en cada uno de los encuentros es un poco de veneno y antídoto, ¿no? Cómo esas emociones que llamamos negativas pueden tener otras lecturas por un lado, y por el otro lado, cómo estas lecturas pueden tener otras escrituras, otras formas de abordar la realidad y transformarla a partir de la escritura. Comenzamos por eso con la resignificación de la soledad, porque básicamente escribir es un acto de soledad. Escribir es un acto de soledad, y de esa soledad que nos abraza, que nos recrea. Y escribir se aprende escribiendo. Así como cuando comenzamos a montar bicicleta, escribir se aprende escribiendo. Como besamos. ¿Cómo se aprende a besar? Besando, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, es el ejercicio en la práctica lo que nos permite la vinculación emocional con el ejercicio de la escritura. Es probable que muchas veces ustedes no hayan querido escribir en esta época, y tienen todo el derecho de no hacerlo, porque como decía Daniel Pennac, pues no es el verbo leer no admite imperativos, porque es un ejercicio de la libertad y de la alegría. Y esto lo podemos también trasladar a la escritura, ¿cierto? La escritura es un ejercicio de la libertad y de la alegría, y por eso no debe hacerse tampoco como un imperativo. Y a veces pasa que uno recibe cierta información y necesita el tiempo necesario para leudar, es decir, para tomar el punto que es. No sé cuántas y cuántos hagan pan en casa, pero quienes han tenido la oportunidad de hacer pan saben que la masa no se puede apresurar y que necesita un tiempo de fermentación, de crecimiento para que dé. Entonces, en el momento que ustedes no hayan escrito aún, pues no se alteren, no se alteren, porque de alguna manera todo esto que estamos viendo en el taller es una semilla latente, es algo que queda ahí y que en algún momento esperamos tenga una resolución hermosa en la vida de ustedes. Y hoy, como antídoto del agobio, viene el diario de poesía. Y me va a tocar echar un poco atrás la historia, como unos 5.000 años atrás. Hay una pregunta, y es, ¿qué es la poesía? Y tal vez la más hermosa definición de poesía la ha dado Gustavo Adolfo Bécquer, que dice: la poesía eres tú. La poesía eres tú. Bien, pero ¿qué es poesía? Vamos a entrarnos a la nuez de la palabra, como hemos hecho en los pasados talleres, y vemos cómo el origen etimológico de esta palabra es realmente una historia. Imagínense que esta palabra, que es poesía, comienza su viaje con el griego "physis", que significa creación. Es decir, el significado etimológico de poesía es creación.
¿no? Que después derivó en el latín poesis, que quiere decir hacer, pero en referencia a hacer desde el pensamiento. Y al español nos llegó del francés, con poesía. La RAE tiene un montón de significados para poesía. El primero es que es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. Es decir, la RAE llega y retoma el significado de poesía en dos aspectos. Uno, como manifestación de la belleza, ¿sí? Pero lo circunscribe por medio de la palabra. Y la palabra hecha verso o hecha prosa. Con lo cual limita bastante, Entonces, este largo viaje de significancia que nos lleva a esa nuez atávica, al corazón que dio origen en su significado, pues nos lleva a algo muy bello que es crear. Poesía en su nominación más antigua y remota significa crear, ¿no? Crear para llegar al actual significado que nos limita por una parte al género literario, pero por otra parte también lo extiende, lo expande a lo que es la manifestación de la belleza por medio de la palabra. La poesía es una manera específica de captar la realidad realmente. La poesía es una forma específica de captar la realidad y ahí volvemos y atamos con la observación, con esto que hemos venido recalcando en cada taller. Es la mirada la que hace al poeta, ¿cierto? Y si la poesía es una manera específica de captar la realidad, pues la metáfora, es decir, la relación entre objetos distintos, es su forma más frecuente. Y es muy interesante porque reafirma que todo cuanto existe en el universo está entrelazado. La metáfora realmente nos habla de un todo orgánico que vincula lo que existe, que además se refiere a la ley del budismo que dice que la ley de lo recíprocamente condicionado. Todo tiene una relación, todo está entrelazado. La historia dice que la poesía se dan sus primeros vestigios en Mesopotamia en el año 3000 antes de Cristo. Por eso les decía que íbamos a hacer un pequeño paseo de 5000 años. En Mesopotamia es donde son encontradas las primeras poesías escritas, ¿cierto? Pero realmente la poesía nació con la misma mirada del ser humano. Es decir, la poesía no ha estado supeditada a la escritura. La poesía es anterior y se originó con la búsqueda del sentido de la existencia de los seres humanos y con la propia nominación del mundo, ¿no? Es muy bello, es decir, nosotros somos seres poéticos, los seres humanos somos seres poéticos en nuestra más íntima naturaleza. Existen vestigios de canciones escritas en China en el 1000 antes de Cristo. Pero entre el 2335 antes de Cristo y el 2380 en Ur, en Mesopotamia también, existió una mujer sacerdotisa que escribió los versos que influenciaron la Biblia y que cambió la manifestación poética de toda la humanidad al ser ella quien por primera vez firmara los escritos como propios. Es decir, esta mujer eneduana se inventó la autoría y además de que se inventó la autoría, tuvo el atrevimiento de decir yo soy. Ella fue la primera, que es algo que no nos los enseñan dentro del currículo universitario. Y es una pena, además porque entre nosotras las mujeres, yo creo que esta mujer eneduana nos legitima profundamente del ejercicio de la escritura y de la palabra. Bien,
Pero además de esta mujer eneduana, entre 650 y 580 en Lesbos, Safo se encargó de introducir el yo siento, el universo interior, a la poesía. Lastimosamente, de Safo tenemos muy pocos versos. De los 7000 versos que se supone escribió, solamente en la actualidad contamos alrededor de 600, porque con ella se hizo una persecución en la cual se desapareció su obra. Entonces, vemos cómo la poesía tiene un origen vinculado primero a lo ritual, a lo comunitario, y las primeras obras poéticas están en los Vedas sánscritos, en el Tanakh hebreo o Tagal, en la Biblia griega, por ejemplo, ¿no? Y es que, de alguna manera, cómo hablarle a los dioses, sino con el lenguaje más elevado, más excelso, más bello. Cómo dirigirse a sus favores, ¿no? Entonces, la poesía tiene un origen que se hermana casi con el conjuro, con la convocatoria de la transformación de las realidades, como el puente a otros mundos en los cuales la divinidad fue el primer destino. La palabra poética tiene una historia muy bella, porque asciende a los parnasos y después desciende al humano. Y en lo humano entonces, cuando llegó al humano, la poesía se llenó de escenas, de imágenes que hablan de las actividades cotidianas, de los hechos poéticos y desafortunadamente pues de la guerra. La poesía, al ser también anterior a la escritura, pues tuvo una base de oralidad, ¿cierto? Y en la oralidad una musicalidad. Y así pudo pasar de boca en boca y empezó a ser parte de la gente, ¿cierto? Para ir de ese boca en boca, fue muy útil que la poesía tuviera versos y tuviera rima, que es la que permite la musicalidad, ¿cierto? Y que además de formar pues como esa parte intrínseca de la belleza de la forma, ayuda a la memoria, ¿cierto? Y afortunadamente esto permitió que llegara a gente iletrada y analfabeta que de otra forma no habría podido acceder a la poesía si no fuera a través de este ejercicio de memoria y de este ejercicio de rima y verso. Claro, no podemos olvidar que la escritura ha estado secuestrada por los poderes tantos siglos y que para nosotros, pues realmente como sociedades alfabetizadas seguimos siendo una novedad. Sucedió con la poesía que en el tránsito a la modernidad dio paso a corrientes renovadoras en forma y en fondo. Había una horma, ¿no? Eran poesías, sonetos, décimas, y había una horma en la forma de la poesía a la cual las sociedades modernas se levantaron, se rebeldizaron, y además, pues esto estuvo favorecido por cambios socioculturales, políticos, tecnológicos de aquella época que nos permitió generar lo que es en la poesía el verso libre. Cuando la poesía se libera de la horma, que es la rima y el verso y las formas, llega el verso libre y el verso libre empieza a acoger los actos de la vida diaria y empieza a hacer un cambio muy bello. Y además, como dice Benedetti, al darse el verso libre, pues corresponde al alma de un tiempo y de un tiempo al cual nosotros aún pertenecemos. Entonces, vemos cómo la poesía no es la versificación, ¿cierto? Que es una de las cosas que más aterran, ¿no? Cómo hacer, por ejemplo, un verso sáfico, cómo hacer un verso, un endecasílabo. Entonces, de alguna manera, hay que quedarnos con la idea que lo poético no es la versificación. La forma es una consecuencia del
pacto con la belleza que implica escribir y expresar. Lo fundamental en la poesía se centra en la revelación de la experiencia humana a través del lenguaje que adopta valores de tipo estético. Todo poeta parte de su experiencia singular, escribe desde ella, y es esa experiencia lo que lo conduce a la búsqueda de la forma. Bien, así hemos pasado de la poesía con una mirada puesta en lo sacro a una poesía que capta lo mundano, ¿cierto? En el sentido de mundano en oposición a lo celestial o espiritual. Yo diría que realmente es lo sacro de lo humano, o sea, lo sagrado del humano, la belleza del humano es lo que contiene la poesía. Y esto ha representado pues un cambio sustancial en las formas, en el lenguaje, en la conexión interna con la vida de nosotros y con nuestro entorno. Pedro Salinas, el gran poeta, decía, la poesía es encontrar la esencia de la realidad, descubriendo el tiempo y sus interrogantes. La poesía es encontrar la esencia de la realidad, descubriendo el tiempo y sus interrogantes. Con el haiku tuvimos una mirada que se centró en el mundo natural y el mundo de afuera, y necesitamos nosotros transparentarnos para poder traducir esa belleza. En la poesía es al contrario, en la poesía buscamos que ese tránsito a través de nosotros se impregne de nuestra experiencia vital. Bueno, pero, o sea, Vera, decime por qué acudir a la poesía en tiempos de pandemia, en unos tiempos tan prosaicos, en unos tiempos tan difíciles. ¿Para qué nos venís a hablar de poesía como antídoto contra el agobio? Y yo misma me lo he preguntado, porque realmente es tan prosaico todo lo que está pasando, ¿no? Que uno se pregunta por qué. Y es que con la pandemia de la COVID-19, pues se nos ha transformado radicalmente nuestras vidas, y yo creo que las de todos. Tuvimos que abandonar la agenda, tuvimos que dar paso a la incertidumbre, a la soledad, al vacío, a nuevos estados que han estremecido todas nuestras estructuras más internas, ¿no? No hay realmente una forma de salir ileso, de decir no me importa, no es mi tema, no podemos ser inmunes a los cambios, aún al sacrificio que hemos tenido que dar de una manera u otra. De hecho, no estar aquí juntos, abrazados en este taller presencial, pues es una forma de sacrificio, pero por otra nos da la posibilidad de abrazarnos con otros y con otras que no hubiésemos podido por la distancia. Yo creo que este tiempo nos rompe a todos. Todos estamos rotos, decía ya Alejandra Pizarnik, y es cierto, y mucho más en esta época. Y todos tendremos que transitar la forma de dar sentido a esta experiencia. Por esa razón, se me hace urgente la poesía, es decir, transformar el hecho presente, palpable y cotidiano que estamos viviendo todos en una expresión poética. Transformar este hecho presente, esta cotidianidad palpable en expresión poética. Y al contrario, transformar la expresión poética en un hecho cotidiano, en un hecho siempre presente y palpable. Llenar el sentido de lo poético al alcance de la mano. Yo creo que es muy importante llenar de sentido poético lo que estamos viviendo para poder entenderlo en su profundidad y en su complejidad. Por ejemplo, hemos visto el asombro, hemos visto el aguare, hemos visto cómo es de necesario volver al maravillamiento de nuestro propio reflejo en el espejo. Por ejemplo, volver a preguntarse de qué azul es el cielo y no pasar de largo por la vida. La lluvia que nos trae, que es el pulso y el latir de la lluvia,
el pulso y el latir del corazón de la gente que amamos, ¿cierto? Y el muy particularmente detenernos en el dolor. Y más que en el dolor, en esa fisura de luz que siempre va a tener el dolor y que nos permite encontrar la belleza en la oscuridad. Es decir, el sentido, poder generar a diario la conexión con nuestro yo interior es muy importante, pero más allá, yo les diría, encontremos la conexión con nuestro yo poético, que ese yo poético se nutra de la soledad, de la observación, del silencio, del vacío, y ojalá a través de la escritura poética, para que nuestra escritura comience a desautomatizarse, para que el lenguaje empiece a desautomatizarse, porque es algo de lo cual tenemos muchísimo en un mecanismo pegado. Por ejemplo, hay que ver el saludo de nosotros los caleños, para los que estén por fuera y no nos conozcan, es más o menos, ¿qué hubo? ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Qué ha hecho? ¿Qué milagro? ¿Cómo va? ¿Y la familia? Es un automático, porque en el fondo no estamos esperando que nos respondan ninguna de las preguntas que hemos hecho. Ese buenos días o ese buenas noches es un automático del lenguaje, pero realmente no estamos esperando ni tejiendo el vínculo real porque estamos automatizados. Entonces, lo que esperamos con la poesía es desautomatizar el lenguaje para poder encontrar el espíritu más puro y honrado del decir y defender profundamente lo que considero en este momento que es la felicidad, o como dicen, realmente la felicidad está en la antesala de la felicidad. Y en la antesala de la felicidad necesitamos poesía, necesitamos agudizar nuestra mirada poética, nuestro yo poético, alimentarlo permanentemente como un antídoto al agobio, a la soledad. Creo que era eso de por qué la poesía. ¿Cómo llevar un diario poético en el ejercicio pleno? Porque lo que les decía ahora, escribir es como besar, y ojalá besáramos todos los días, ¿no? Escribir es como manejar bici, y ojalá saliéramos a montar bici todos los días, porque es en el ejercicio de la práctica que se hace la maestría, porque ya hemos visto, escribir no es un don especial, es el ejercicio de la práctica lo que lo hace posible. Y la práctica implica orden, visión, disciplina, constancia. Para que algo sea arte, tiene que pasar al tema del orden, disciplina, visión, constancia, y hacerlo de a poquitos y sin grandes expectativas. Ninguna obra se ha escrito en un día, ninguna obra en 5 semanas. Es siempre el ejercicio del trabajo permanente, del cultivo permanente de nuestra palabra, y desde de la palabra desde lo más desautomatizado. Que cuando digamos buenos días, esperemos que el otro nos diga buenos días o no, son malos días. Y cuando nos digan son malos días, digamos, oh, ¿por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué historia hay allí? Porque estamos absolutamente en automático en el lenguaje. Ya son fórmulas, ya son guiones. Entonces se trata de desestructurar el guión para poder encontrar en la palabra una posibilidad de vínculo real hacia el otro. ¡Qué linda estás! No es un halago, es cierto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo a través de la palabra podemos tejer hacia adentro y poder hacer que realmente estructuremos, hagamos, tejamos, que es una palabra más bonita, un vínculo real? Hay un... Antes de que vayas, perdóname, yo te interrumpo, antes de que vayas a pasar a explicar cómo es el diario, me avisas para complementar un pedacito de lo que estás diciendo y me provoca comentar. Es hora. Es que esto que acabas de decir del desestructurar
Uy, es que me parece que es de las cosas más maravillosas que tiene la poesía, ¿no? Em, Justamente creo que parte de lo que pasa en el agobio es que uno se va rutinizando, si esa es una palabra, la castiza, ¿no? O sea, digamos, los sentidos se van apagando o porque estás entrando en modo alerta y hay que funcionar, 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 o porque ya estás desgastado y quemado por la exigencia, ¿no? Pero precisamente la poesía tiene esa posibilidad de desestructurar y cuando se desestructura se abre espacio para lo novedoso, para lo sensible, para lo creativo, ¿no? Y fíjate que una cosa que me faltó compartir al inicio es una historia que a mí me conmovió muchísimo, me emocionó mucho más también. Es una historia de una adolescente afgana sobre la cual escriben un artículo de prensa. Se llama yo lo voy a decir en español como lo leo, ella se llama Rezaí. Esta es una niña que vivía en una condiciones de pobreza afgana muy fuertes, pero en su escuela tenía la práctica de recitar versos y poesía. Ella finalmente tiene que emigrar de Afganistán, se va para Inglaterra en un proceso muy difícil. Su padre ingresa a uno de estos asilos de refugio y ella se ve separada de su madre, ingresa a la escuela como cualquier otro inmigrante y refugiada además. Pero hay una profesora de literatura y de poesía que establece un proyecto que es ir a las escuelas buscando la posibilidad de trabajar a través de la poesía. Y empieza a haber unas reuniones en la escuela, los muchachos empiezan a acercarse, especialmente quienes no son ingleses y tienen el acceso a una lengua materna distinta, pero están en proceso de aprender el inglés. Y el club de poesía es en inglés. Lo primero que hacen es leer y luego los invitan a escribir poesía. Y dice la profesora que una de las cosas que ha encontrado más interesantes es que estos adolescentes que tienen dos lenguajes y que no tienen el idioma inglés como en el nivel de dominio tan alto, digamos, ¿no? Tienen un potencial especial para la poesía porque la poesía justamente puede jugar con las reglas gramaticales y cuando tú no dominas un idioma también, la gramática la tienes en unas, pues como que juegas con ella, con tu propia gramática de tu idioma y tratas de implementarla. Entonces, tratar de hablar un idioma requiere adquirir las reglas de la gramática, pero cuando estás a mitad de camino, esas reglas están móviles. Y ahí es donde surge la posibilidad de la poesía. Esta niña que pasa de estar agobiada, claramente deprimida, apagada por la circunstancia de ser refugiada y estar en esta crisis, logra empezar a vincularse con la poesía en ese club, logra empezar a escribir como mejor puede poesía y finalmente en un concurso ella resulta ganadora, gana un concurso y ella va contando en este artículo cómo empieza a encontrar posibilidades primero de ser vista, de poder decir lo que necesita decir sin tener que usar todo el rigor de la gramática, pero a través de la poesía lo puede encontrar. Y lo otro que me parece vital allí es que la poesía, al ser el terreno del lenguaje simbólico, siempre va a convocar a ese mismo espacio que es el lenguaje de los sueños, el lenguaje del arte, el lenguaje de las imágenes, de las sensaciones que no se pueden decir fácilmente en el lenguaje analógico, ¿no? O sea, con el lenguaje que manejamos en el cotidiano hay cosas que no podemos decir. E inclusive el lenguaje de lo metafórico es una de las cosas más poderosas en el terreno de lo terapéutico. Hay cosas que yo te puedo decir muy puntuales sobre cierta experiencia de la depresión, pero por ejemplo, cuando uno puede decir estar dentro de un pozo o estar en una nube oscura, no es que estemos diciendo que literalmente la persona está en un pozo, pero a través de esas imágenes se puede decir mucho más de lo que uno vive. Entonces, el lenguaje de la poesía siempre va a llamar a que cada quien cuando escriba se pregunte nuevamente como si fuera la primera vez, ¿qué es la tristeza?
pero desde la poesía nunca vas a poder contestar la misma respuesta. Es un sentimiento que aparece con ánimo decaído. No, o sea, esa misma historia no cabe. En la poesía te toca volverla a inventar. Y el mismo poeta que ha escrito hace 3 poesías algo sobre la tristeza, cuando se vuelve a sentar, tiene que volverse a hacer la pregunta como si no la hubiera hecho nunca, para volverlo a decir como si fuera la primera vez y decirlo con unas nuevas imágenes, con unas nuevas formas. En la poesía te tienes que quedar, como hablábamos en el haiku, pero todavía más al buscar una imagen, al buscar una resonancia, te tienes que quedar más en tu experiencia, quedarte un rato más a saborearla, a degustarla, a sentir hoy esta agobio de hoy a qué me sabe. Y que sabe distinto al de ayer o al de hace un mes. Este presente, qué color tiene, qué textura tiene, qué extensión abarca, hasta dónde llega. Como si fuera la primera vez y la respuesta necesita ser completamente nueva y eso solo se puede lograr cuando se ponen 2 palabras. ¿Quién es que dice esto, Vera? ¿Que poesía es cuando se juntan 2 palabras por primera vez? Sí, justo la tengo en el material porque es Federico García Lorca, nada menos y nada más. Dice, poesía es la unión de 2 palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Ujú. Siempre hay, la poesía siempre tiene una respuesta renovada. Sí. Siempre hay que buscar una nueva respuesta y una nueva manera creativa. Entonces ahí sí o sí, primero te tienes que conectar con tu yo poético y ese conectarse con tu yo poético es ingresar al puente de espacio donde el lenguaje simbólico puede aparecer. Y ahí es donde también sucede esta experiencia que es esto de que muchos escritores nombran como si uno canalizara cosas, ¿no? Como que tú no sabes, no has pensado de dónde vas a sacar una metáfora, pero ella simplemente llega, como los espiritistas invocan espíritus y el espíritu llega y habla, pues acá hay que ponerse en modo espiritista para evocar el yo poético y que surja con toda la novedad posible esa primera vez de nombrar nuevamente lo que ya se conoce aparentemente. Porque a mí, por ejemplo, que me encanta escribir poesía, nunca me ha pasado, jamás me ha pasado que yo vuelva a escribir lo mismo sobre una experiencia. La poesía siempre me obliga a renovarme en la creatividad. Entonces, por un lado está la experiencia de ese contacto consigo mismo, profundo, despierto, plenamente consciente en el presente, con todos los sentidos a flor de piel. Y luego esa posibilidad de canalizar ese yo poético para que cuente con toda la novedad que pueda en este instante cuál es la belleza de lo que soy. Y entendiendo por belleza incluso lo doloroso, lo feo, lo que no queremos ver. Y como que sí, Ana Isabel dice, la musa Cata me poseyó. Pero Cata, lo que yo siempre digo, las musas no existen, los musos menos, desafortunadamente, quiero un poco, un poco decirlo, los musos no existen, desafortunadamente, sino la profundidad de la mirada. La profundidad de la mirada es lo que nos lleva a esos momentos epifánicos que son insumo para el diario poético y para la poesía cotidiana. Ahí estuviste, con la mirada profunda. Ahí estuve, y si me dan cuerda, sigo. La experiencia con la poesía para mí es supremamente poderosa. Y lo digo no solo por cuando escribo poesía, sino cuando escucho y comparto la poesía de otros, pero además cuando la uso en terapia. Es de lo más poderoso que yo he podido encontrar, porque es que cuando uno escribe o nombra desde la metáfora es porque realmente está súper conectado con la vivencia. Entonces tiene una vivacidad única la poesía. Y qué mejor para salir del agobio que conectar con la vivencia sentida de la manera más intensa posible, la más clara posible. Así que, bueno, ¿cómo se hace un diario de la poesía de lo cotidiano?
yo quisiera comenzar por un ejercicio entre todos. Existe, bueno, Mario Benedetti escribió algo que se llama La defensa de la alegría. Y quiero que pensemos, voy a leerlo, y quiero que pensemos de qué tenemos que defender la alegría. Cada uno de ustedes, cada una de ustedes, de qué hay que defender la alegría. Esto decía Mario Benedetti, de que hay que defender la alegría. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y de las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla como un rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y de los paros cardíacos y de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa patina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del universo, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Entonces, propuesta. Cada uno, cada una, escriba un verso de qué tenemos que defender la alegría y nos rotamos la palabra de quienes quieran participar. ¿De qué hay que defender la alegría en estos momentos de pandemia? En la pandemia, ¿cómo defendemos la alegría? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y seguimos, que es una de las cosas más bellas, es seguir la poesía, continuar la poesía. Yo creo que en la poesía no hay un punto final, siempre son puntos suspensivos porque la poesía, como todo lo que se escribe, se acaba de escribir en el alma de quien lee. Entonces, en ustedes, ¿de qué hay que defender la alegría? ¿De qué hay que defender la alegría en estos tiempos? De los miedos y de los medios, hay que defender la alegría de la monotonía. Uy, sí. Hay que defenderla de la rutina, del dolor de la indiferencia, de la falta de la solidaridad. De eso hay que defenderla. Sí. Defender la alegría, uy, eso está pero poderoso, de la autocrítica. Hay que defender la alegría de la monotonía, ya lo había leído. Hay que defenderla del sinsentido de la vida, de la frustración, de las formas establecidas del egoísmo. Defender la alegría de la angustia. Defender la alegría de las certezas. Ay, qué bueno eso. Defender la alegría de la desesperanza. Y si nos lo dicen, Cata, por acá nos participamos todos y nos oímos la voz que es tan poderosa. Sí, la voz para que, bueno, como todo es libre acá, si alguien tiene deseo o valentía para sacar su voz en voz alta, por favor. Yo. ¿Yo y quién es yo? Ana Giraldo y Ana Isabel. Quisiéramos defendería la alegría de estar en contacto, de no dejarme mirar, de mirar físicamente con los otros para no olvidarme, para no perderme. Es que esto lo escribí hoy. Esto que estoy leyendo lo escribí hoy. Sí.
Una buena bruja sintonizada. Entonces escribí esto, dice, para no perder el contacto, para poder mirar físicamente a los otros y no olvidarme, Sí. para no perderme, para no poder dejar de robar el amor, ni el afecto, ni el recuerdo, ni el significado que el otro tiene de mí y yo tengo de él. Para eso defendería la alegría. Gracias, Ana. Y Leonardo. Escribí, la alegría no se defiende, como la sonrisa se entrega. Defenderla es alimentar la guerra. Defiendo la vida con un rugido para evitar el olvido. Ese es un giro interesante del significado de la defensa. Bueno, defender. Bueno. Tantas opciones que tiene la posibilidad de la palabra defender, ¿no? Rico encontrar esa alternativa. Defender la alegría de... ¿Por dónde iba? Que hay más escrituras. Defender la alegría del miedo al olvido. La alegría hay que defenderla del encierro, del miedo, de la incertidumbre, del olvido. Defender la alegría de las dictaduras, tan necesario eso. De que hay que defender la alegría, diría a mi papá que la sonrisa es lo único que muere y seguimos viviendo con ello. Es por tanto, es la observación directa de la muerte. Supongo que para él se debe defender de todo. Defender la alegría de los finales felices por los finales reales, estos sí que son alegres. Defender la alegría de los señalamientos y de los moldes. Sí, lindo eso que escribió Ana. Después de Leonardo, ¿qué más se puede decir? Sam, del mandato y del adulto que llevamos dentro. Bueno, del adulto que ha perdido la capacidad del gozo. Ese, comillas, particularmente. Defender la alegría de la ausencia de mí misma. Uf, sí. Defender la alegría de la nostalgia permanente. Aunque ahora cuando pienso en nostalgia, sabes que también pienso en esa palabra portuguesa de saudade. Y ese recoveco que tiene saudade, que es como esa nostalgia también bonita a veces, ¿no? Defender la alegría de la obligación a lo perfecto. Uf, Sara, qué importante. Como si eso fuera una obligación. ¿Quién se inventaría esa narrativa dominante tan perversa? Defender la alegría del pesimismo y defender la alegría del miedo a la alegría. Oh, por Dios. Defender la alegría de la perfección. Ajá. ¿Y cómo? ¿Cómo defender la alegría? Aquí queremos hacer una rondita, tal vez de los últimos 10, de los idealismos, Isabela, eso es tan importante. La alegría de los idealismos, porque los idealismos terminan siendo unos tiranos también muchas veces. Una rondita de cómo defender la alegría, y acá queremos jugar un poquito a esto que les vamos a proponer. Vamos a pensar que todos somos, si les parece, algo así como una pitonisa, una, ¿qué otra palabra hay para pitonisa? Una adivina, ¿qué más puede ser una pitonisa? ¿Un oráculo? Un oráculo. Una bruja. Una bruja. Una bruja que anticipa y puede ver el futuro, y además con mucha sabiduría. Pero esta adivinadora, uy, esa palabra no la conocía, una sajorina, es particularmente poco seria. Es muy sabia, sí, pero no es muy seria, ¿sí? Entonces vamos a convertirnos en esa clarividente, en esa profeta muy sabia, poco seria, para empezar a darnos consejos de cómo defender la alegría. Defender aquí, Leonardo, vamos a hacerle la acepción a una postura muy aikido y muy de arte marcial japonesa, es decir, el oponente no es tu enemigo y la lucha no es para atacar.
Acá la defensa será para proteger y cuidar, para poner el límite necesario, ¿cierto? Una defensa amorosa. Así que, bienvenida, Pitonisa, cuéntanos cómo defender la alegría. Defenderla de la injusticia. ¿Qué podemos hacer que no sea tan agotador? ¿Qué puede sugerir la pitonisa? ¿Cómo defender la alegría? ¿Qué cosas podemos hacer para defender la alegría? ¿En qué nos podemos fijar? Esta pitonisa viene, claro, con mensajes desde el futuro y dice no perder el asombro, contagiando a otros de la misma, preguntar a los niños. Esa es una buena forma. Defenderla con amarnos y creer en nosotros mismos. Enseñémonos a no tomar nada personal. Ser payasos. Ser payasos, contemplarse. Contemplar es una manera de defender la alegría. Riendo alto y fuerte. Dando abrazos. Sin mucho recato, dando abrazos. Y si uno está solo en su casa, Pues se compra un muñequito de esos que venden. un abrazador. Un abrazador. Les puede hacer unas buenas. O se los imagina. La imaginación siempre nos dará la posibilidad, ¿no? Así es. Meterte en una burbuja, danzando en un ritual, jugando. Aliarnos con nuestros miedos son el mejor motor para el cambio y la resignificación. Bailar desnudos o desnudas, sacando a pasear a nuestro niño interior, danzar, sembrando, literalmente, apreciando y agradeciendo la existencia misma y todo lo que conlleva. Oírnos desde adentro, espérenme que la ceguera me puede ir, esto va rápido. Querernos profundamente, tocando tambores. Ay, sí, qué chévere tocar tambores. Dando gracias. Dando gracias, volviendo al niño. Tomar 2 pociones de sabiduría mezcladas con 4 ramas de colores, escuchar la frescura de los colibríes. Ah, qué bonito. Eso es poesía. Recibir, acoger los sucesos desde la aceptación con serenidad. Defendiendo defender la alegría de las personas negativas. Ah, ¿y eso cómo? Porque hay personas que le dicen a uno cosas, por ejemplo, le están contagiando de tristeza y entonces uno no debe llevarse por eso, sino siempre estar alegre. No siempre estar alegre es posible. A veces no se puede estar alegre, pero es interesante esto de que pueda hacer uno frente a una relación que de pronto te va llevando al agobio y te va poniendo en negatividad. ¿Cómo defender la alegría en eso? María Victoria dice, ay, espérenme a ver si me quedé. Ya. Defendiendo la alegría al confiar, agradecer, entregar, respirar. Con soltar lo que nos limita a sentir alegría, gritando, alzando la voz y sintiendo las palabras. Regocijarnos en las condiciones favorables. Salta el lazo y bebe agua del pozo, ríe a carcajadas e inicia la avanzada. Eso también está poético. Caminando la montaña, mirando el amanecer. Este link es un acto de clown que hice, dice Thalía, inspirado en el trabajo que hicimos sobre la soledad y la resiliencia, poesía visual. ¡Ay, qué chévere! Sara, sí, estoy de acuerdo, defenderla con la gratitud. Desobediencia con un escudo de felicidad y una pócima de autoaceptación. ¡Wow! Eso está poderoso. Inventémonos conjuros y sortilegios. Eso también es clave. Un futuro con menos residuos y menos consumismo. Uy, Soco. Estuvo muy trascendental. Salir a la calle en las noches que hayan muchas estrellas y dar grandes saltos hasta tocarlas. Abrazándonos y riendo sin miedo. Eso es una entrega decidida.
Gesam, permitir sentir todo lo que se percibe como antagonistas y obstáculos de la alegría. Ahí no te entendí. Conjurarla para que perdure y no desaparezca a pesar de los pesares. Algo así como que perdure, que no falte la alegría, que aparezca y desaparezca, que se esconda y aparezca, que se vea, que se sienta, que se use y se entrene, que perdure, que todo la recuerde. Eso es una invocación poderosa. En un amanecer cerca de la Antártica, el sol me avisa que llega un nuevo día, dice Ana Giraldo. El mundo no se ha acabado, puedes sonreír un día a la vez. Dejando el miedo a expresarnos. Ahí hay que saltar, a expresarse, no importa qué piensen los demás. Saltar con ancas de rana, me imagino, a través de los vacíos y las trochas, saltar. Aquí hay todo un manual sobre cómo no solo defender, sino alimentar, propiciar, darle espacio a la alegría. Y esa es la poesía cotidiana. Cuando somos capaces de contagiarnos, de ver la belleza, de ver la belleza aún en el dolor, esa es la poesía cotidiana, que es la poesía simple, la poesía que está al alcance de nuestra mano, y es una poesía que nos circunda, y sobre todo es una poesía que brilla dentro de nosotros. ¿Qué es poesía? La poesía eres tú, decía Gustavo Adolfo Bécquer, y es cierto, porque ese yo poético pulsa permanentemente para poder encontrar la belleza, el sentido último y el sentido grande de la vida. Y actúa como un antídoto, pero un antídoto que hay que cultivar permanentemente a través de la mirada, a través de la observación, que va más allá de la forma, más allá de lo que creemos son las cosas. Siempre hay que mirar el revés, los reveses de las cosas para poder encontrar la poesía escondida. Y el diario de poesía, pues es un diario que es realmente un ejercicio que parte de una manifestación, de una decisión propia, de una decisión que se hace permanentemente, y es la posibilidad de observación. Ahí es muy importante tener a mano lápiz, papel, porque esta belleza es bien etérea a veces, o parece como cuando come uno algodón de azúcar. Han comido algodón de azúcar, que se mete uno el algodón de azúcar y rápido se pone, ¿no? Entonces, así es también la poesía, así también son las epifanías. Y ellas llegan y hay que escucharse y hay que estar muy atentos. Ojalá esta semana estén muy atentos en esos tránsitos de la vigilia al sueño y del sueño a la vigilia. Esos espacios de soledad, esos espacios de silencio, fortalezcanlos para que puedan llegar, y anótenlos, sistematícenlos a través de la escritura, para que la escritura empiece a tener también un lugar en las vidas de ustedes más allá de la funcionalidad, porque la poesía, digamos que es parte fundamental, pero hay que criarla como todo. Yo quisiera cerrar con un poema que hacía mucho no encontraba un poema que me conmoviera, y no quisiera cerrar sin leerlo. Es un poema de Alejandro Romualdo, que es un poeta peruano, un poeta que no es muy conocido, y es una poesía vital, y dice: si me quitaran totalmente todo, si me quitaran totalmente todo, si me quitaran totalmente todo, si por ejemplo me quitaran el saludo de los pájaros o de los buenos días, del sol sobre la tierra, me quedaría aún una palabra, aún
me quedaría una palabra donde apoyar la voz. Si me quitaran las palabras o la lengua, hablaría con el corazón en la mano y con las manos en el corazón. Si me quitaran una pierna, bailaría en un pie. Si me quitaran un ojo, lloraría con un ojo. Si me quitaran un brazo, me quedaría el otro para saludar a mis hermanos, para sembrar los surcos de la tierra, para escribir todas las playas del mundo con tu nombre. Si nos quitaran todo, ¿con qué nos quedamos? Y siempre hay algo con qué quedarnos. Siempre hay algo indivisible que nos da la dignidad, que nos da la posibilidad de entendernos profundamente sagrados como seres humanos. Y yo creo que ahí está el poder de la poesía, encontrar esa sacralidad de cada uno de nosotros, esa fuerza, ese algo único y irrepetible que nos hace milagrosos. Si me quitaran todo, ¿con qué me quedo? Alejandro Romualdo. Está en los contenidos, se los he puesto, además en una versión bellísima de Susana Baca. Susana Baca, que es maravillosa. Sí. Bueno, queridas y queridos, creo que vamos llegando al final de nuestra sesión de hoy. Yo les voy a poner un ejercicio esta vez que no es propiamente de escritura. Vamos a tener solo en esta sesión la propuesta del diario de la poesía cotidiana, pero lo que yo les voy a poner son pequeños ejercicios para despertar esa posibilidad de sensibilidad y de conexión con ese canal poderoso al lenguaje de lo simbólico para que fluya la poesía de lo cotidiano. Creo que eso va siendo todo por hoy. Qué hermosura dicen por ahí. Mil gracias, Vera, mil gracias, Cata. Pues a todas las personas que hoy están presentes en vivo, como digo yo, María Camila Tamayo me enseñó a decir que se dice sincrónico. Muchas gracias. ¿Algo para cerrar? ¿Alguien quiere decir algo para finalizar? Y bueno, también obviamente quienes no pudieron estar, estarán asincrónicamente, si es que esa palabra se puede usar. Y por favor recuerden, estamos súper abiertas, felices de que compartan cosas. Voy a revisar esta alternativa que propone Ana. Si alguien quiere compartir algo con el grupo, que sea un texto más alto, me cruzaron todas las palabras ahora. Por decir largo iba a decir alto, porque en el lenguaje de la poesía hay que poder jugar con eso. Pues nos escriben un correo y miramos cómo podemos poner en un solo texto lo que quieran compartir. Quien necesite un poquito más de asistencia con el tema de la plataforma, puede mirar el video que hemos hecho. Con Isabel hacemos una cita mañana y yo me aseguro de que tengas acceso a la plataforma. Lo mismo, Gloria, si ya entraste, seguramente está fácil allí entrar a la tercera. ¿Listos? ¿Algo más? Gracias, muchas gracias. Con mucho cariño, gracias a todos. Muchas gracias y una feliz noche. Buenas noches. Y ojalá lo que Gracias. siempre les digo, que pan y poesía esté siempre servida en la mesa de cada una de ustedes, de cada uno de ustedes. Con que la alegría. poesía no falte en casa. El vino tampoco. Por favor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, feliz Gracias, gracias. Chao, Leo. Gracias a ustedes. Feliz noche. Gracias. Gracias, chao. Abrazos. Gracias. Chao. Chao, Lía. Lía, te estoy leyendo.
¿Sí? Ay, Sí, súper. sí, claro, Estaba claro. preocupada porque primero No, mandé al no, otro correo y yo dije, ay, caramba. no, te estoy leyendo, te No estoy podemos ser leyendo. lentas, pero seguras, eso sí. Ah, bueno, Sí, espectacular. Yo estaba preocupada. No, sí. Muchas gracias. un abrazo. Un abrazo. Alegre noche. Bueno, ¿Qué tal? ¿Qué tales poemas? ¿cómo? ¿Qué tales poemas el de Alejandro Romualdo? Uf, Escribiría en todas las playas tu nombre. es muy bello. Qué cosa tan linda. Catalina, gracias. A ti, Verita. Muchas gracias. Se nos está acabando esta historia, ya solo quedan Una. una.